Bueno, ahora sí, entonces, vamos a las presentaciones formales del caso. Nos acompañan Victoria Morales Gorleri, docente y diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Esperen que me pongo los anteojos. Ludovico Grillo, abogado y director de la Escuela Técnica Roberto Roca de Campana. Y Silvio Sursolo, ingeniero en sistemas de información, emprendedor, secretario general de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEDBA, presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, ADIVA, prosecretario de la Unión Industrial de Argentina y docente universitario, director académico, Centro de Estudios Industria 4.0 de UTN. Bueno, muy bien, bienvenidos entonces a este panel. Yo ya les comenté que tenemos 3 preguntas que son generales. Cada uno va a tener aproximadamente 5 minutos, 10 para contestar. Así que vamos a empezar con la primera pregunta y el que se anime primero inicia la ronda, así que no hay presión por la ubicación de quién es primero, segundo, tercero, simplemente el que se anime. La primera pregunta entonces que tenemos es: ¿cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan los jóvenes argentinos al buscar empleo después de completar su educación formal? ¿Qué piensan? A ver, es un tema álgido y la cuestión de terminar la escuela e ir a buscar trabajo. Bueno, hay una parte del currículum que no se la dije a ella, pero que es relevante para mí y tal vez también para este tema, que es que soy madre de 6 hijos. Ah, bien. Entonces, además de haber sido legisladora de la ciudad, diputada nacional, funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que me permite como una mirada nacional desde las políticas públicas y también en vínculo con nuestro pueblo. Además, también trabajé 10 años junto a Monseñor Bergoglio y fui misionera, y soy, de mi iglesia, de la Iglesia Católica. Entonces, creo que esta pregunta que haces no es fácil de contestar en poco tiempo, pero creo que lo que les pasa a nuestros chicos a la hora de salir a buscar empleo, una vez que logran terminar su etapa de educación obligatoria, la escuela media, que, entre paréntesis, nuestras cifras hoy en día nos hablan de que la mitad de nuestros chicos no terminan en tiempo y forma la escuela media, el 50%, hay un 12% solamente que termina con los conocimientos necesarios para poder encarar un proyecto de vida individual y colectivo. Entonces, creo que lo que pasa es previo. Creo que lo que pasa es una falta de esperanza de cada una de las familias, de cada uno de los niños y tal vez de todos como nación, en que el sistema educativo verdaderamente nos pueda dar las herramientas de construcción de esos proyectos individuales y colectivos. ¿Y por qué digo que hay una falta de esperanza? Porque creo que fuimos como dividiéndonos, individualizándonos en instituciones también, ¿no? Hay una mirada individual de las personas, pero también hay una mirada individual de las instituciones, y creo que el sistema educativo está fragmentado en sus distintas modalidades, en sus distintos niveles y en la articulación con el mundo del trabajo, ¿no? Hay muy poco diálogo entre quienes definen la política educativa y quienes la llevan adelante con profundo esfuerzo, nuestros docentes, nuestros directivos, y quienes verdaderamente están llevando adelante nuestra nación desde el mundo del trabajo, la industria, los sindicatos, ¿no? Creo que esa fragmentación y poco diálogo hace que, en definitiva, solo estamos mirando y repitiendo recetas que no le dan expectativa de futuro ni ilusión a nuestras familias, a nuestros chicos. Así que cuando pocos logran terminar
sus niveles, el nivel obligatorio de enseñanza, nivel inicial, primaria, secundaria, esos pocos que logran terminar, esos pocos que logran tener ciertas herramientas, en definitiva, solo piensan que el título los habilita para tener una entrevista, pero no sienten que tienen las herramientas para conseguir un trabajo. Entonces creo que ahí está el mayor desafío que tenemos todos como sociedad y particularmente el sistema educativo y el mundo del trabajo en articularse, vincularse, romper y empezar de nuevo, pensar qué es lo que tenemos que hacer para devolver verdaderamente la ilusión, la esperanza a nuestro pueblo, en que la educación pueda darnos esa expectativa de construcción de futuro. Bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? A ver, para mí hay como dos caras de la moneda, ¿no? Una cara podemos hablar que los jóvenes cuando salen al mundo encuentran que faltan oportunidades y que falta trabajo o que están poco capacitados para ese trabajo. Yo la verdad que como soy parte del sistema educativo, me gusta poner la lupa en el sistema educativo. No patear, digo, los docentes tenemos mucho esto de que pateamos la culpa de la familia, la culpa de cosas, no. Y yo creo que hoy el sistema educativo, especialmente en el nivel secundario, está fracasando. Digo, y está fracasando porque no logra motivar a sus alumnos. Entonces, podemos hablar horas, ¿no? de por qué esto pasa. Pero básicamente nosotros como sistema no estamos logrando motivar a nuestros alumnos. Los estudiantes no saben para qué van a la escuela, van por obligación, les resulta recontra aburrida y cuando vos estás aburrido, a disgusto en un lugar, no rendís. Y eso genera la contrarreacción del docente, porque no hay nada tan desmotivante como que ir a hablarle a 30 chicos o chicas que no quieren prestarte atención y que están mirando el reloj para ver cuándo se van de ahí. Con lo cual se genera la desmotivación del docente. Y si alguien está desmotivado, se enferma, falta, se estresa, todo lo que falta, que después es el indicador que se mira desde los ministerios, ya no hay un montón de ausentismo de los docentes. Y esa es la causa. No, eso es parte del círculo nefasto que vamos haciendo de una escuela que no tiene un objetivo de formación. Entonces, hoy, para mí, el gran desafío es cambiar la manera en la que enseñamos y en la que abordamos el futuro en las escuelas. Nosotros en la Escuela Técnica Roberto Roca adoptamos un enfoque de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, los estudiantes tienen sus proyectos, algunos que le proponen los docentes y que tienen que generar la motivación y la curiosidad, que es parte del arte de ser docente, generar curiosidad, motivación, esto que viene innato, a todos nos gustaba entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, y después le damos lugar a los proyectos que traen los chicos. Che, a mí me interesó tal cosa, me gusta esto otro, bueno, a ver, tráelo, a ver qué profesor te puede acompañar, armá un equipo con tus amigos, hacemos el proyecto. Entonces, los más chiquitos van a la escuela con ganas porque tienen su proyecto, tienen sus amigos esperándolos para hacer tal cosa. Los más grandes ya empiezan a tener otros proyectos, empiezan a mirar la universidad, sus siguientes pasos. Eso naturalmente la vida, la sociedad te va mostrando. Pero se va generando un clima positivo. Digo, y para mí eso es lo que pasa. El sistema educativo en gran medida es un gran mentiroso, ¿no? Ustedes piensen los cursos que han hecho, los últimos, incluso por ahí algunos la carrera, los docentes simulan que preparan y que dan buenas clases, ¿no? Los estudiantes simulan que estudian, ¿sí? ¿Leyeron? Sí, ¿no? Los profes simulan que toman exámenes, ¿sí?
porque los aprueban todos. Y entonces hacemos un simulacro de entrega de títulos. Salimos al mundo real y chocamos con que no sabemos, con que nos damos cuenta que no estamos seguros. Las empresas empiezan a decir, che, qué bajo nivel tienen los que vienen del mundo educativo, y vamos barranca abajo. Entonces, en algún momento tenemos que cambiar y empezar a volver a poner en el centro que lo importante es el aprender. Y lo que ha pasado en estos últimos años con el desarrollo de las tecnologías es que en el aprender se corren, o sea, no es el 100% los contenidos, ¿sí?, sino que tengo que haber aprendido habilidades, póngale, hay un montón de nombres y discutimos entre los pedagogos, las competencias, las habilidades soft, las habilidades socioemocionales, pero tengo que haber aprendido a abordar yo los temas, a que me den un manual y que lo puedo digerir, a que me puedo poner a estudiar algo y a que puedo generar equipos o ser parte de equipos interdisciplinarios para trabajar. Entonces hay un profundo desafío de parte del sistema educativo que tiene que cambiar. Ahora, hay un dicho africano que dice, para educar a un niño hace falta que esté toda la tribu. Y uno de los errores es pensar que esto lo va a cambiar solo el sistema educativo. No, tienen que estar todos alrededor, en los roles de familia, en los roles de empresarios que van a contratar. Todos tienen que empezar a decir, che, acá hace falta cambiar y necesitamos otras cosas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es complicado explayarse tan poquito con semejante tema. Cuando uno generaliza, obviamente los márgenes hacen que haya cosas que no son como lo que voy a decir, pero en su mayoría tenemos escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI. Parece que ahí tenemos el primer problema que tenemos que empezar a debatir. El segundo problema que tenemos que empezar a debatir, el segundo tema que me gustaría tomar en esto que vos estás planteando, es que estamos en una revolución tecnológica que todo es exponencial, en donde seguramente chicos de una corta edad estén aprendiendo programación y seguramente cuando se reciban habrá una inteligencia artificial que programe un juego o un programa. Entonces seguimos pensando en tener currículas del ayer, ni siquiera el de hoy, y tenemos alumnos que van a tener que trabajar en el ayer. Creo que es importante que empecemos a debatir entre todos qué queremos, porque también hay una realidad. La educación no te garantiza el trabajo. Puedo dar un ejemplo muy concreto, un chico de 12 años, creador de Google, una plataforma en la cual este chico de 12 años ya sabe programar en más de 16 programas distintos de programación, ¿sí? Hoy es millonario con tan corta edad. No aprendió en el colegio. Porque la tecnología se está aprendiendo en otros ámbitos y no en la escuela. Hoy una computadora es mucho más beneficiosa en un hogar, en una empresa, que en un colegio. Lo más grave de todo esto es que no importa si sean de izquierda o de derecha, no hay un candidato que no se saque una foto con una tablet dándose a un alumno. Y no sabemos para qué. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que empezar a debatir realmente en la forma. ¿Y en qué estamos haciendo? Estamos dando una tablet en un lugar donde no se generan beneficios, donde hoy hay algo muy importante, que es un nuevo miembro de nuestro cuerpo humano, que es el celular. Y el celular nos da una información que hace que todo lo que nos están enseñando en las escuelas, el alumno en 3 segundos lo sabe usando el celular y buscando la información. Estamos en una sociedad en donde necesitamos más gente que use el cerebro, la creatividad y no el esfuerzo, porque las máquinas van a hacer eso. La tarea cotidiana, la tarea rutinaria, no va a hacer falta que la hagamos nosotros. Eso no quiere decir que dejemos de tener puestos de trabajo. Lo que quiere decir, como viene pasando hace mucho tiempo, es que se reinventan los puestos de trabajo. Pasó en la primera revolución con el telar. Un telar reemplazaba a 20 mujeres, ¿sí? Hoy la mujer no está en un telar, tiene otras actividades. Si analizamos a nivel sueldo, gana muchísimo más, casi 20 veces más.
Si lo analizamos a nivel hora, trabaja mucho menos, trabajaba 16, trabaja 8. Y algo muy importante de esa primera revolución al hoy. Uno ve la foto de los chicos de la primera revolución y estaban trabajando. Uno ve los chicos de hoy y estamos discutiendo que tienen que estudiar. Digo, para equiparar y hacer un análisis concreto de lo que tenemos que hablar. La tecnología avanza de manera exponencial. Le voy a dar 3 ejemplos. ¿Cómo nos comunicábamos? No hace mucho, porque tenemos más de 4.000 años en la historia como humanidad. Vamos a hablar de los últimos 100, o tal vez menos. ¿Cómo nos comunicábamos antes? Por carta. Una carta tenía un tiempo muy lejano. La escribíamos, llegaba al lugar, la persona lo recibía, la leía y se tardaba unos días en responder. Y así nos comunicábamos los seres humanos. Un día apareció Internet y apareció el email. Pero no es el Internet que tenemos hoy, ese Internet inmediato. Es un Internet que entrábamos una vez por día, con suerte. Seguramente los que tienen mi edad se van a acordar que hacía mucho ruidito el teléfono, que nuestras madres nos retaba porque la abuela iba a llamar y iba a estar el teléfono ocupado. Entonces una vez por día, una vez por semana, veíamos todos los mails y respondíamos. Ya pasó de ser meses a ser semanas. Hoy tenemos el WhatsApp. No le clavemos un visto a alguien sin responderle porque genera un conflicto, una guerra civil. ¿Sí? La herramienta es la misma, lo que cambió es la inmediatez. Las cámaras de foto. Antes se sacaba una foto con un rollo. ¿Sí? Cuando mis abuelos volvieron a Italia, donde habían nacido, cuando volvieron, fue una jornada familiar, estábamos todos los nietos, estaban todos los hijos, porque habían ido a un lugar a revelar las fotos, y era una reunión familiar para ver las fotos. ¿Sí? Después apareció el iPhone. Empezamos a sacar fotos nosotros, una foto con una cámara digital. Y sacábamos medio mal, cortábamos la cabeza, ¿no? Hoy un chico agarra el teléfono, saca la foto, le mete el filtro, se le manda a la abuela, en línea, instantáneo. Esto que estoy contando, en el medio, por ahí no tengo tiempo, pero para que analicemos, estas tecnologías hacen que los trabajos cambiaran. Cuando estaba la carta, había un montón de trabajos. Estaba el correo, había logística, había un montón de trabajo. No quiere decir que esa gente dejó de trabajar, sino que se tuvo que adaptar a otros trabajos. ¿Sí? El problema es que la tecnología es exponencial y la educación es lineal. No quiero decir con esto que la educación tiene que ser exponencial. Lo que digo es que tenemos que tender puentes. Tender puentes para poder entender el mundo, lo que estamos viviendo con el mundo educativo. En el 2008, en la Comunidad Europea, se dijo que en el 2015 la mitad de las escuelas secundarias iban a desaparecer y que para el 2020 las escuelas secundarias prácticamente iban a dejar de existir. Evidentemente, en algo la pifiaron. Lo que está claro es que la escuela sigue siendo del mismo modo. Un profesor, como estoy yo acá ahora, hablando y todos escuchando. Creo que ahí también tenemos que cambiar, porque el mundo laboral cambió. Sería bueno que los docentes no estén dando clase, sino siendo facilitadores de los alumnos para que aprendan. Hay algunos ejemplos en Finlandia, en Suecia, que están trabajando en este mecanismo. Eso haría que a lo mejor el aula sea un caos, y estaría lindo, porque cuando uno tuve la suerte de ver cosas por ejemplo, a Google, una empresa de tecnología, ve que cada uno está haciendo un montón de cosas, y hay gente que facilita, pero cada uno está tratando de hacer su trabajo y hacer lo que mejor hace, lo que mejor, o la tarea que tiene que hacer. Entonces me parece que ese es un gran problema. El segundo problema está obviamente en la industria. La industria necesita una formación distinta, que la educación no se la da. El sindicato está buscando hacer formación, porque la educación no se la da. Hay industrias grandes, como la Escuela Roca, que depende, fundada por el Grupo Techín, en donde están armando trabajadores de futuro. Me parece que ahí también estamos pifiando. Digamos, cada uno lo que sabe hacer. Lo que tenemos que hacer es juntarnos. O sea,
juntarnos los trabajadores, los empresarios, con la educación y obviamente con el gobierno y los funcionarios para entender cómo podemos modificar todo esto. Porque realmente, si no, lo que va a pasar es que cada vez va a haber menos posibilidad que la educación genere trabajo. Y creo que tiene que ser totalmente al revés. Tenemos que tener un vínculo concreto para hacerlo. Nosotros de la UIA lo estamos haciendo, estamos trabajando con algunos sindicalistas, estamos trabajando con muchas universidades y lo que nos encontramos es con algo muy loco, que estábamos todos sentados en nuestro lugar esperando que el otro venga. Cuando fuimos a la primera universidad, por fin vinieron, porque tenemos un montón de herramientas para ofrecer, pero ustedes no venían. Y nosotros estábamos esperando que ellos vengan a ofrecer las herramientas. Y con el sindicalismo lo mismo, con el sindicalismo nos juntamos una vez al año. ¿Saben para qué? Para discutir paritarias. Ustedes van a pedir 50, nosotros vamos a querer pagarles 30, vamos a cerrar en 40, yo me voy a dar vuelta y me voy a decir, te dijimos 30, te sacaron 10 más. Ustedes van a ir con los trabajadores y decir, te pedimos 50, te están dando 40, nos están jodiendo. No nos juntamos más. ¿Saben cuál es el tema? Que todos los demás temas vamos a coincidir. Entonces, en lugar de juntarnos en las coincidencias, nos juntamos para pelearnos. Y creo que ahí también tenemos que empezar a aprender cómo nosotros podemos, desde nuestros lugares, juntarnos. Y también es una parte de educar y de convencer que el camino es otro y no es el de la pelea. Perdón, pero me extiendo porque es un tema muy complejo. La verdad que las tres preguntas estaban planteadas como obstáculos, como desafío y cómo articular. Y creo que en esta primera etapa los tres, de alguna manera, respondieron las tres preguntas juntas. Entonces, me gustaría profundizar, porque no voy a ir con las preguntas si ya más o menos plantearon el problema, plantearon de alguna manera los desafíos y profundicemos entonces un poquito más en función de estas cuestiones, ¿no? Obstáculo, desafío, articulación. En particular, Vicky, me gustaría, está muy bien esta cuestión de que hay tres patas, pero ¿qué tres patas? Estado a partir de un poder legislativo, ¿no? Sindicalismo e industria y educación. Entonces hay tres patas importantes en esta cuestión, en esta falta de articulación, que bueno, ya empezó con ustedes por ahí a partir del primer día de hoy. Pero me gustaría, desde ese lado, Vicky, que pudieras contarnos cómo se vive este tema en el lugar que hoy ocupás, digamos, cuál es la preocupación que de alguna manera el Poder Legislativo está vinculándose con estos temas, ¿no? Me gustaría esa cuestión. Bueno, primero que hay, a la primera parte de tu pregunta, hay un órgano establecido en nuestra Ley Nacional de Educación y que funciona, pero casi invisiblemente, ¿no? Y que creo que hay que darle mucho más empuje y poder, y algunas jurisdicciones funcionan un poquito mejor que otras, que es los consejos de empleabilidad, ¿no? En donde, ¿alguien lo conocía que existe esto? Bueno, los consejos de empleabilidad se supone que son justamente estas mesas de integración entre los distintos actores sociales que tienen que incidir e intervenir en la relación de la educación con el mundo del trabajo. Entonces son instituciones que debieran estar integradas por sindicatos, por la industria, por los docentes, por los funcionarios públicos, justamente para pensar y además pensar con una mirada georreferenciada, ¿no? Como una mirada muy territorial, porque también la dinámica y la extensión y la diversidad de nuestro país es mucha, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que planteabas pueden ser excelentes o tienen mucho sentido en la realidad de Buenos Aires, pero no tienen sentido en la realidad del impenetrable, o no tienen sentido en la estepa patagónica. Entonces, esa mirada que tenemos que mirar para la definición de políticas públicas también y para las legislaciones, tiene que haber un trabajo poderoso de cada una de las provincias, que además en un país federal donde la educación es competencia provincial, es muy importante que esto se dé
en cada una de las jurisdicciones. Desde la Cámara de Diputados, en este tiempo yo soy diputada nacional desde el 2019, tuvimos la pandemia de por medio y hubo mucho trabajo de presentación de proyectos, pero poca discusión. Y en esa presentación de proyectos, con una mirada aislada, ¿no? Hemos presentado leyes en relación a la evaluación educativa, hemos presentado leyes de reforma a la escuela media, leyes para trabajar en la formación docente, repensar la formación docente clave para todo esto que estamos planteando, pero con muy poca mirada de integralidad y con muchas discusiones políticas internas que han hecho que no nos sentemos verdaderamente a generar los consensos adecuados. Sin embargo, y ahora noticia de estos últimos días, hace 2 días tuvimos la reunión de Comisión de Educación, el ministro de Economía y el ministro de Educación Persic presentaron un proyecto de la Ley de Financiamiento Educativo, que es nosotros ya tenemos como nación una ley de financiamiento educativo con algunas metas específicas y esta propuesta legislativa que se acaba de presentar tiene muchas más metas que coincide y nos reúne a todas las fuerzas políticas en cuáles son las metas importantes que tenemos que trabajar en el sistema educativo y creo, para mí, yo no soy de esa fuerza política, pero entiendo que es muy importante que le pongamos esa mirada al sistema, a la ley de financiamiento con metas. Pero hay algo que siempre nos falta y que para mí también le falta a esa discusión que se empieza a dar ahora y que va a ser muy interesante y ojalá la puedan seguir, que es que no evaluamos lo que hacemos, ¿no? Entonces, Ludovico decía en un momento, la educación es como un como si. Y yo creo que es así, lamentablemente. Ayer estuve en Berazategui dando una charla en un barrio muy humilde y justo hace unos días también había estado en La Matanza y me contaban lo mismo. Acá tenemos 180 días de clase, pero se turnan nuestros hijos. La realidad es que van los martes y jueves un grupo, los miércoles y viernes otro grupo. Ahora, en los papeles tienen clase todos los días, pero en la realidad no. Entonces es común como sí, y eso está pasando en un montón de municipios de la provincia de Buenos Aires y en el país entero. Mientras nos cierren los números estadísticos, estamos bien. Pero en la realidad, cuando te acercás a esas familias, a esos barrios, a esos docentes, no es verdad. Los chicos no están yendo a la escuela. Perdón, me fui, disculpen. Pero en esto del como sí, perdón, estoy yendo larga, pero cierro con esto de lo de financiamiento, quiero volver ahí. La evaluación de lo que hacemos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en esa ley de financiamiento con metas específicas que tienen que ver con esto, es que haya una medición de impacto. ¿Qué es lo que pasa? Los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, desde los ministerios de educación, tienen que ver las medidas que vamos implementando, las que vamos definiendo en legislaciones o en definiciones de los poderes ejecutivos. ¿Resultan o no resultan? ¿Está dando resultado el sistema de becas para que los chicos puedan estudiar una carrera terciaria o puedan terminar mejor? Damos becas, pero no sabemos si efectivamente la beca está dando la respuesta que como política pública nos propusimos. Entonces creo que pasa un poco por ahí. No hacer más como sí, sino empezar a medir, a ver si resulta, si no resulta, repensar estrategias y tener un diálogo y volver a recuperar la centralidad de ese órgano que no termina de funcionar, que son los consejos de empleabilidad, en donde todos los actores estemos en la mesa pensando y diagnosticando y evaluando para poder ir en serio mejorando y viendo qué hace falta para resolver el problema. Bien. En esto de los desafíos, porque, no sé, a mí en particular me pasa que siento que este diagnóstico que tenemos como docentes, como padres, también tiene una gran carga a veces de negatividad y de ansiedad que, bueno, nos
también la trasladamos, ¿no? Me parece que hay una gran transferencia de angustia en esto de la escuela no sirve para nada, o termina la escuela y me voy, o no tengo futuro acá. Desde ese punto de vista, me gustaría si pudiéramos pensar en un desafío, poner algo de luz, algo de positividad en esto, porque a veces, y viendo lo que vos decís, Silvio, la cuestión exponencial, que es velocísima, y la cuestión lineal, que parece que una va en avión por ahí y otra en carreta, por hacerlo por algo gráfico, nos separa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento o cuáles son los tiempos que tiene este momento para resolver o para profundizar esta cuestión que nos sienta hoy acá, la educación para el trabajo? Bueno, primero si hablamos de educación y trabajo, porque hay otros tipos de educación también, ¿no? Me parece que el primer gran error es que no ponemos emprendedorismo en la palabra. Pareciera que a los alumnos hay que enseñarles para que sean trabajadores y no para que hagan su propio proyecto y su propia empresa. Y también no nos podemos olvidar que tenemos un país que el 50% de nuestros chicos está por debajo de la línea de la pobreza. Eso lo quería decir hoy y no, era muy largo para seguir hablando. Me parece que todos los proyectos tienen que tener inclusión social. Tenemos que trabajar mucho en esto. Y más porque si estamos hablando que la tecnología es lo que está atravesando a toda la línea laboral, si vemos en Alemania, por ejemplo, ya no hay más las industrias que acostumbramos a ver. Hay un galpón muy grande y dicen, ahora vamos a producir tal cosa. Salen los robots de todas las puertas, arman la línea, se ponen a producir. Los robots se van. Ahora vamos a producir otra cosa, entran los robots. Me parece que necesitamos una educación que entienda realmente que hay otras actividades aparte de que sea trabajador un alumno. Tenemos que entender que necesitamos gente que tenga una capacidad de creación, entonces no podemos proyectar con chicos que no pueden comer. Y me parece que eso tendría que ser el punto número 1 de cualquier discusión en cualquier lugar en Argentina. Porque no podemos hablar de futuro si los chicos hoy no comen. Entonces, cada proyecto, cada cosa que hagamos, tiene que tener inclusión social y tenemos que pensar cómo hacemos para salir de ese lugar, porque si no, no tenemos futuro. Por otro lado, tenemos que armar un plan productivo con inclusión social en conjunto, todos, a mediano y largo plazo. No importa quién es el gobierno de turno, qué partido es, pero tenemos que mantener esos ejes. Todo lo demás es la aspirina que te calma un poquito la fiebre y después vuelve otra vez. Entonces, es hora de sentarnos en esa mesa. Tenemos un gran problema. Cuanto más tiempo tardemos en sentarnos, esta tecnología nos aplasta. Entonces no podemos esperar más. Si queremos todos poner la remera de Argentina todo el tiempo y no cada 4 años cuando juega la selección. Porque es muy lindo cada 4 años salir a festejar, pero después nos olvidamos y cada uno defendemos los intereses propios y no defendemos primero el interés del país. Y ahí tenemos que estar juntos. Hoy estamos discutiendo si una jornada tiene que tener 6 horas, 8 horas, 4 horas. Me parece que es una discusión tonta. No estoy ni a favor ni en contra. Digo, armemos un plan. Dejemos de hacer cosas que no sirven y dejemos de hacerlas en años electorales. Hagámoslas cuando las tenemos que hacer, con el tiempo que lo tenemos que hacer, que las firmemos todo, que todos estemos de acuerdo y que vamos para allá. Después podemos ir más para la derecha, podemos ir más para la izquierda, podemos ir más para un costado, para el otro, pero tenemos que ir para allá. Y es importantísimo esto de la inclusión social de los chicos. Porque si no, realmente, todo lo que planifiquemos va a ser difícil de poder llevarlo a cabo. Nosotros lo que vemos desde la industria es a veces esta parada por la tecnología nos está reemplazando, ¿no? Yo digo, una de las cosas que siempre pasa
con la tecnología es que la herramienta la conocen más los chicos que los grandes. Hoy un chico maneja muchísimo mejor una herramienta tecnológica que un docente. Eso no quiere decir que tenga la experiencia, tenga las habilidades y tenga los conocimientos. Lo que sabe es manejar un teléfono. Acá hay cosas que son más importantes que manejar un teléfono. Y también creo que tenemos un gran problema los que ya somos mayores. Mi generación es la última generación que va a vivir en la analogía. Y también es un tema que tenemos que poner arriba de la mesa. Porque a partir de que nuestra generación no esté, todo lo que viene, nacieron en la época, en la transformación digital. Y acá quiero hacer una diferenciación que me parece que es importante. Cuando hablamos de transformación digital, todos nos vamos a la palabra digital como si fuera la palabra fuerza, como si lo que está pasando en el mundo que se está digitalizando. Y la palabra fuerza es la otra. La palabra fuerza es transformación. Lo que está pasando es que el mundo se está transformando. ¿Se puede digitalizar o no? Pero lo que no hay duda es que se está transformando. Y que hay un nuevo mundo. Mucha gente habla de un mundo físico y de un mundo digital. Yo digo que no, yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Yo digo que hay un nuevo mundo que se llama físico-digital. Nosotros no sabemos en qué mundo estamos, por eso hay uno solo. Nosotros podemos agarrar un teléfono, buscar una zapatilla, verla, ver los precios, salir de ese mundo digital, irnos al comercio y comprar la zapatilla. Podemos ir al comercio, probar una zapatilla, pero como sabemos que ese comercio la cobra más cara que lo que está en internet, fuimos simplemente para ver si esa zapatilla quedaba bien. Salimos del comercio, vamos a nuestra casa, compramos la zapatilla y el otro día llega a nuestra casa la zapatilla que compramos. Nunca nos dimos cuenta que estábamos en un mundo físico o en un mundo digital, porque estamos en un solo mundo. Parece que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con educación y trabajo, pero tiene que ver con educación y trabajo, porque ahí tenés muchísimos trabajadores nuevos en todo este mundo físico-digital. Ya el vendedor no es el que sabe más. Cuando yo iba con mi papá a comprar una heladera, ¿sí? Iba a mi papá y le preguntaba al vendedor, y el vendedor le decía, tiene tantos caballos, y esta tiene esto, esta tiene lo otro, esta tiene lo otro. Y uno compraba más o menos por lo que le decía el vendedor. Hoy una persona llega a un comercio y sabe más que el vendedor. Y cuando el vendedor le dice, comprate esta agua, dice, no, esta agua no porque tiene más sodio que la que tiene que tener, yo quiero la otra. No, pero la otra, no, yo quiero la otra. Porque ya saben que otro usuario lo calificó, ya conoce un montón de cosas. Y aparecen nuevos trabajos. Y todos esos trabajos tienen relación con la creatividad, con la inteligencia, con el manejo de herramientas digitales. Ninguno tiene características de fuerza ni de repetibilidad. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que buscar y encontrarnos. Es una frase muy trillada, pero no podemos construir cosas distintas si siempre hacemos lo mismo. Y creo que lo que nos está pasando es que siempre hacemos lo mismo. El otro día, en una charla, yo decía que en el 2001, yo tenía 30 años, y a toda mi generación nos decían que la puerta del futuro estaba en Ezeiza. Yo fui de los que me quedé, algunos amigos se fueron. Yo me quedé, fundé mi empresa, armé otra empresa, porque creo que mi lugar en el mundo es Argentina, y creo que tenemos que apostar a la Argentina. Pero si en ese 2001, 2002, alguien me decía, Silvio, saca una foto a 20 años, ¿qué Argentina querías? Creo que a todos ustedes les va a pasar lo mismo que me pasó a mí, no es esta. Pasaron 20 años y estamos igual. No quiero discutir, estamos igual, pasaron un montón de gobiernos, estamos igual. ¿Sí? Sigue siendo para algunos la salida Ezeiza, tenemos inflación, o sea, tenemos problemas laborales, tenemos problemas de... Bueno, hagamos una vez por todas una foto de qué país queremos de acá a 20 años y empecemos a trabajarla todos juntos. Porque la manera de salir es trabajar todos juntos. La manera de conseguir hoy trabajo es buscando la creatividad y aprender a trabajar en equipo.
porque se trabaja en equipo para poder lograr grandes cosas. Me parece, Ludovico, que ahí también hay un punto en contacto y me gustaría entonces escucharte con esta cuestión. Sí, tocaron muchos temas, ¿no? Muchas cosas, todas relacionadas, pero además, yo lo que plantearía es, yo integré en su momento el COPRET de la provincia de Buenos Aires, que no es el Consejo de Empleo y Trabajo, pero también es un ámbito de relación entre las empresas y el mundo educativo. Y yo de ahí me llevé una enseñanza, que hay muchos lugares donde todos hablamos castellano, pero hablamos distintos idiomas, ¿no? Entonces, muchas veces en esos consejos, el mundo educativo es un mundo que necesita justificarse, explicar, fundamentar. El mundo empresario necesita plazos, tiempos, costos. Y termina mal, el consejo nunca logra ponerse de acuerdo. Pero cuando surgen cosas ricas es en las mesas locales, y no lo que está en el acta, sino los vínculos que se generan entre el director de la escuela y el de la empresa. Dijo, no, yo no consigo torneros, pero si yo formo torneros, bueno, pará, dame la tarjeta, voy a visitar la escuela, vamos, ¿no? Y yo creo que un poco es eso lo que hay que hacer, es lo que hizo la organización Techin. Primero te voy a decir, no hace falta ir a Finlandia. Vengan a Campana, digo, los invito, digo, es más barato el viaje y armamos ese esquema de escuela. De hecho, este año nos reconocieron entre las escuelas más innovadoras del mundo justamente por eso, porque no es un problema argentino. El de la educación es un problema en el mundo. Pero ahí va, ¿qué hizo la organización Techin? Decidió invertir en educación como manera de desarrollo de la comunidad y vino a buscar educadores, digamos, ¿no? Fuimos a armar algo multidisciplinario y se hizo con una mirada de la comunidad y de integración social. El 30% de nuestros alumnos son de nivel socioeconómico bajo como mínimo, digamos, por nuestro reglamento. La empresa los beca, incluso con la beca de comedor. Nosotros tenemos alumnos que su comida es la comida que tienen en la escuela, ¿no? Que después en la familia confía en la alimentación de la escuela. Entonces, yo creo que hay mucho para hacer sin esperar que arranquen los sistemas, que como vos decís, les llevan mucho más tiempo. Creo que, digamos, si hay algo que uno se puede llevar de estas reuniones es de estos encuentros, ¿qué puedo hacer yo a mi nivel local, ¿no? La secundaria tiene un gran desafío en el mundo y toda la formación, porque empieza a haber otros ámbitos que logran formar rápidamente, atendiendo esa velocidad, a estudiantes que pueden salir a un mundo del trabajo, por lo menos por un tiempo, y que no necesitan la escuela. La escuela tiene el desafío de tener a los que tienen vocación docente, a los que pueden motivar, a los que pueden enganchar, a los que le pueden dar sustentabilidad. Pero también tenemos un desafío del transformar el rol del docente, ¿no? Que eso es lo que vos decías de la transformación digital, lo que más cuesta es la transformación del docente. ¿Hay algún profe de educación física acá? ¿No? Son los profes que hoy tienen la gran ventaja sobre el resto de los docentes. ¿Por qué? Porque el profe de educación física siempre supo que él no iba a ser mejor que sus alumnos, ¿no? Digo, naturalmente, ningún profe de educación física se le ocurre salir a correr con sus alumnos de secundaria a ganarles, ¿no? Pero los profes de otras materias sí, siguen queriendo saber más y eso en este mundo digital cambió. Todos tenemos que ser profes de educación física, orientar, guiar, ayudarlos a que se esfuercen, a que sostengan los esfuerzos, pero ya no, en muchas cosas no le podemos ganar a nuestros alumnos, ¿no? Y ese es un punto muy importante del cambio que hay que hacer, pero que muchas veces la escuela no lo puede hacer solo. Va a pasar en la sociedad y para que eso lo acompañe la escuela tiene que haber cambio alrededor. ¿Por qué? Porque un director de escuela tiene miedo a veces de hacer estos cambios. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pasar es, que el inspector se va a quejar, que va a haber padres que no lo van a ver bien, que los docentes no van a acompañar porque le da miedo a lo desconocido. Entonces, si no empezamos a hacer una cultura,
unos lazos comunitarios, que empiecen a decir, che, queremos otra cosa, pero estamos para acompañar y estamos para bancar, porque además algunos de los cambios que vamos a hacer van a salir mal. Y entonces no te tenemos que colgar en la plaza del pueblo porque probaron con un lenguaje de computación y no funcionó, o probaron con un oficio y nadie lo quería en el pueblo. Bueno, volveremos a cambiar, pero tenemos que generar una cultura mucho más próxima, mucho más cercana y mucho más cortito, empezar a mirar acá cerca y no esperar que las grandes soluciones que bajen. Gracias, Ludovico. Bueno, antes de cerrar este panel, me gustaría abrir a quienes nos acompañan como espectadores en este momento, que asuman el rol de pregunteros. Ahí. Buenos días, primero que nada me presento, yo soy Jonathan, estudiante de la técnica número 8 y soy parte de estudiantes organizados como todos los chicos. Estuvieron hablando bastante bien sobre lo que es el trabajo, por ejemplo la señorita dijo sobre la esperanza, sobre el cómo actuar, cómo acompañar a los chicos. Pero tengamos en cuenta una cosa, hoy en día la tecnología fue muy exponencial, si vamos al caso, es exponencial y va a seguir avanzando en el tiempo y demás. La pregunta es, ¿no pensaron también que los chicos, por esta modalidad, es decir, estar todo el día pegados al teléfono, hablando, no prestar atención y esas cosas, hacen que pierdan ese enfoque de lo que es las habilidades blandas? Porque hoy en día el trabajo está bien tener habilidades y conocimientos prácticos y que sean como las habilidades duras. Pero muchos chicos, después de la pandemia, que también afectó a todos, no tienen habilidades blandas, no tienen esa elocuencia, esas ganas de venir a hablar, de presentarse, de conocer gente, que hace que esos chicos pierdan oportunidades y tampoco puedan sostener un plan de vida el día de mañana. No es solo la esperanza, sino el propósito del chico también. Yo me levanto todos los días, estoy con el celular, no hago nada productivo en mi vida. Por ahí para el chico sí, porque no ve, no tiene en cuenta todo lo que está pasando. Pero un chico que sí tiene en cuenta va a buscar esas habilidades, que lo van a llegar más lejos que el chico que está todo el día con el celular. A ver, yo creo que nos pasa a todos. El celular es un desafío que te llama la atención, pero el punto es que tengas proyecto. Entonces, insisto, lo que nos está pasando hoy, sobre todo en el nivel de adolescencia, preadolescencia, es que no le estamos ofreciendo proyectos a los chicos. Yo esta semana, hoy es viernes, ¿no? El martes, tuvimos una visita en la escuela de unos periodistas. Viste que a veces los periodistas miran ciertas cosas, nosotros armamos un plan de embajadores. Los estudiantes se pueden ofrecer para ser embajadores, entonces cuando hay visitas guían los estudiantes. Y una de las periodistas dice, che, yo observo acá que los estudiantes están poco con los celulares. Y uno de los chicos que venía haciendo de guía, de sexto año, dice, mira, en estos días con mis amigos buscamos las estadísticas de uso de nuestros celulares, dice, para ver justamente esto, porque estábamos cuestionados por esto. Dice, y el uso del celular en la escuela, dice, es muy poco. Hicimos las estadísticas, nuestro principal horario es en el horario del almuerzo. Dice, después a la tarde en casa equivale al horario de almuerzo, cuando ya no estamos en la escuela. Dice, y miramos lo que sí usamos y qué aplicaciones usamos en la escuela, y la que más usamos es la calculadora. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Digo, el celular compite por la atención. Si no hay otra cosa, gana por muerte. Ahora, el desafío es el otro proyecto que vos hagas. ¿Qué es lo que nos pasa a todos nosotros? Cuando estás absorbido por una película, por una discusión, por un libro, por un trabajo, te olvidas del celular, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que nuestra señora o mis hijos, che, no me contestaste al celular? Bueno, es que no lo estuve mirando, ¿sí? Entonces, ahí para mí es el desafío desde la pedagogía. Y cuando empezás a un proyecto, en el proyecto estás trabajando en equipo, tenés los problemas del equipo, desarrollás las habilidades socioemocionales, etc. Ahora, si estás parado ahí girando con el celular, y sí, las redes te van a capturar, siempre hay algo interesante, algo divertido, pero no haces nada, no aprendes nada, que eso es verdad. Acá, a ver. Bueno, ¿le querés? El celular no es un problema de los chicos, no es un problema de todos. Hay estadísticas que dicen que más del 60% de las personas
antes de poner un pie en el piso cuando se despiertan, agarran el celular. Yo soy parte de esas personas. Lo más grave es que antes de dormir, lo último que hicimos fue agarrar el celular. El 80% de los videos que se ven por un celular, no se ven más por una televisión. Y ahí sí te puedo nombrar un montón de datos. Algunos pueden ser productivos, otros pueden ser de ocios, otros pueden ser, como bien decía acá, porque bueno, no tenés nada que hacer y tenés el celular en la mano y lo agarrás. Hay también una opción de que siempre está pasando algo en el mundo y vos no podés estar 5 minutos sin saber qué pasó y lo mirás, lo apagás y no hiciste nada y estás todo el tiempo mirándolo. Yo te iba a contar una experiencia personal que pasó con mi hijo. Yo tengo un auto que para mí, la tengo hace ya 4 años, para mí tenía un defecto. Cada vez que cerraba la puerta, si tenía las ventanas de los vidrios abajo, no las cerraba. Mi hijo tiene hoy 12 años, ¿sí? Y siempre le decía, qué raro porque tiene tanta tecnología el auto que no puede ser que cuando cierre no bajen los vidrios. La semana pasada me dijo, papi, tenés que apretar y dejar apretado y se levantan los vidrios. ¿Vamos a probar? Digo, bueno, dale. Entonces, cuando bajamos del auto, bajamos los vidrios a propósito, hicimos así y los vidrios. Tardé 4 años en saber cómo se hacía y fue porque mi hijo buscó un video en YouTube y aprendió cómo se hacía. Entonces, también es importante a veces entender cómo cambia la pedagogía. Cuando yo era chico y jugaba a juegos, ¿sí? Jugaba ensayo y error. Yo jugaba al Mario Bros. Y caía, saltaba para acá, saltaba para allá, hasta que pasaba la línea. Cuando mi hijo tenía 6, 7 años, estaba con la Play, y en lugar de jugar con la Play, miraba videos del juego que le gustaba a él, de otros youtubers. Y yo me ponía loco. Decía, jugá, no mires cómo juega otro. Me decía, no, papá, yo miro, aprendo, y cuando me toca a mí, no me equivoco. Estaba un nivel arriba mío. Digo, todo esto se genera porque también tenemos celulares y tenemos tecnología. O sea, está la parte buena, está la parte mala. Creo que ahí también está la sapiencia, la calidad del docente para ser un facilitador y que esa herramienta se use justamente para lo productivo. Creo que tenemos otra preguntita y ya tenemos que ir cerrando, ¿no? No sé. Perfecto. Allá. Bueno, yo digo allá y no indico, es difícil. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Nazaret. Soy miembro de la agrupación Seibo. Venimos de la ciudad de Santa Fe. Trabajo en el Ministerio de Educación, en la Dirección Provincial de Tecnologías Educativas. 2 aportes. Primero, me parece importante que por ahí no se mencionó, que es una problemática que tiene la provincia de Santa Fe, y es con respecto al trabajo docente de los profesores de secundaria, donde nosotros los llamamos que son profesores taxi. Entonces tienen 40 minutos en un lugar, 40 minutos en otro, y donde no pueden formar comunidad. Entonces de esa manera no se pueden llevar adelante proyectos como esto del APB, del aprendizaje basado en proyectos, que es algo muy interesante porque no hay un compromiso por parte de los docentes. Muchos profesionales terminan ejerciendo la docencia por una cuestión de necesidad y no de, por ahí como decimos, de vocación. Eso también creo que genera estas situaciones conflictivas en el sistema educativo. Y bueno, y por otro lado, me parece interesante pensar esto que decimos de que hoy en día el contenido es verdad, está en internet, los estudiantes pueden acceder, y que lo que tenemos que pensar es cómo, es en el método. Entonces, esta herramienta del aprendizaje basado en proyectos me parece interesante. De todas maneras, quiero contar que desde la provincia, desde el Ministerio de Educación, nosotros tuvimos una línea que se llama Conectar con Arraigo, donde vimos que la pandemia, los estudiantes que más estuvieron desconectados fueron los estudiantes de la ruralidad, tenemos muchas escuelas rurales, y de los barrios populares de las principales ciudades. Para eso la provincia sacó un proyecto de ley que es el Santa Fe Más Conectada, donde se va a conectar fibra óptica en todos los barrios populares. Y el Conectar con Arraigo, entregamos 2.900 celulares el año pasado y 3.700 este año para los alumnos de primer y segundo año de las escuelas rurales. Y también hicimos un fuerte trabajo con lo que es el Conectar Igualdad con el Ministerio de Educación Nacional.
Obviamente todo esto tiene que estar acompañado de lo que es la formación docente. Y por ahí lo que vemos es que la formación docente quedan los docentes y no es trasladado a las aulas. Que eso es como un objetivo que creo que se tiene que también perseguir, porque hay formación docente, ya sea a nivel nacional o a nivel de las jurisdicciones, pero como que quedan en ellos. Después no, lo que digamos se forman no lo trasladan al aula. Pero para mí tiene que ver con esta problemática en donde los docentes no generan comunidad y no tienen este compromiso como sí lo tienen por ahí los docentes de la escuela primaria, donde tienen este compromiso con el alumno y pueden acompañar las trayectorias de cada uno de los estudiantes. En la secundaria no veo que pueda suceder eso. Es muy escolar el tema, perdón, por eso salgo yo. A ver, distintas cosas te diría en esto. Escuela técnica, tenemos un montón de profesionales trabajando porque obviamente, digamos, si bien tenemos como un objetivo de tener docentes con mayor dedicación, porque como vos decís, te permite hacer un montón de cosas. Solo tendría cuidado en algo. El que viene de una formación técnica o no docente también puede aprender a ser docente, ¿no? Porque muchas veces el sistema educativo se ha puesto en algo muy dogmático de que solo podemos estar los docentes en el sistema educativo y eso generó algo que especialmente a la educación técnica, a la formación para el trabajo le hizo mucho mal, que es el alejamiento de la escuela o de la entidad educativa de la empresa y del mundo del trabajo. Entonces digo, primero, sí. Segundo, estoy de acuerdo con que el tema del docente taxi es un desafío a solucionar, digamos, que ojalá, digamos, ahí habría cosas para hacer institucionalmente y demás, y que la formación del docente es parte del camino. Pero a mí lo que me parece hoy que los sistemas se saltean es algo que está escrito en los libros de hace 30 o 40 años, que es que el director es clave. Y no lo digo por ser director, digamos, porque fui funcionario antes, digo, y trabajé con directores. Digo, generalmente lo que pasa hoy con los sistemas es que pasan a los directores como poste, ¿no? De arriba, de abajo, de costado. Y la formación que un docente va y obtiene sobre una estrategia, una pedagogía, una metodología especial en una escuela, no se puede apoyar, no se puede hacer si no es apoyada por el director, si no se arma un marco institucional. Entonces, ahí me parece que hay un error, digamos, yo estoy de acuerdo, de hecho, en el sistema docente, muchos nos preguntan si con los cambios que hicimos en la escuela tuvimos mucha oposición del ministerio, del inspector y demás. Nada, al contrario, vienen a vernos y vienen a vernos de distintas gestiones, de distintos signos políticos, le encanta y demás. Pero y nos ponen o piden que otros tomen elementos de nuestra gestión escolar. Pero se bloquea en algunos lados. Y yo sostengo que ahí lo que falla es el trabajo, el empoderamiento y el acompañamiento a los directores, que también, como muchos peinan canas como yo, son a los que más les cuesta el cambio, la transformación de la metodología, ¿no? Pero solo y encima abandonar algo que haces hace 30 años y es muy complejo. ¿Alguna preguntita más? Estamos para una preguntita por acá que me están... Muchas gracias. Buenos días, soy María Laura Benítez, directora general de capacitación de la Universidad de Buenos Aires. Ante las 3 exposiciones comparto con el diagnóstico que están haciendo, pero entiendo que partimos de una base donde nuestro país tiene una desigualdad social y una brecha digital muy importante. De hecho, en pandemia el programa Conectar Igualdad tuvo un abandono de 8 cada 10 chicos en la escuela secundaria. Y esto, obviamente, cuando hablamos de tecnología a veces creemos que lo que sucede en Capital Federal es lo mismo que sucede o en el conurbano cercano o en el norte de nuestro país, que no es lo mismo. Todavía tenemos escuelas donde los chicos tienen que atravesar el campo para poder ir a su escuela rural, donde no hay digitalización, donde no hay internet, donde no hay conectividad. Entonces, yendo un poco a esto y en colación a una reunión en la cual estuve hace 2 días sobre ciencia y técnica, donde muchas fundaciones hacían un planteo
de los problemas entre el CONICET, los investigadores, pero resolvieron finalmente que el gran problema es que desde la ciencia y técnica tampoco se le está dando esperanza a los jóvenes sobre qué estudiar y qué futuro puede haber hacia esa Argentina que vamos. Incluso lo que se decía era hablar de una nueva matriz productiva del país, ¿no? Que Argentina como que debería rever su proyecto país y hacia dónde se dirige. Por supuesto que tener más presupuesto en la educación genera una inversión y posibilita generar mayores políticas públicas para la formación y la educación. Ahora, aprovechando este tripartismo que tiene este panel, pues tenemos educación, industria y poder legislativo, ¿cuál es la propuesta o la colaboración que creen ustedes que se puede hacer mancomunadamente y en comunión con estos tres sectores aquí representados para lograr la reinserción? Porque realmente lo que necesitamos es que los chicos y las chicas vuelvan al colegio. Necesitamos las escuelas primarias con alumnos y alumnas y un nivel educativo de escuela media que cuando llega a la universidad entienda cuando lee un texto qué es lo que está leyendo y que puedan tener terminalidad en las escuelas. Entonces, aprovechando esto, digo, ¿cuál es entonces esta propuesta o colaboración desde los tres sectores que pueden hacer para promover la educación? Bien, bueno. Me pareció amplia tu pregunta y me recopó, pero creo que necesitaríamos mucho tiempo más. Pero sí tomo sobre todo lo último que planteaste. En la pandemia, yo era la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, al frente de todos, la presidenta de la comisión, y claramente viendo los diagnósticos que mencionaste, que bien mencionaste, y muchos otros que no mencionaste, pero que todos conocemos de la situación de nuestros pibes y pibas a lo largo del país, con muchas dificultades, pero logramos llegar a un acuerdo, a un consenso sobre la ley de trayectorias educativas discontinuas, ¿no? ¿Y qué planteamos en esa ley? Con mucha discusión, pero planteamos que en esa ley que salir a buscar a aquellos que se cayeron del sistema en cada uno de los territorios, planteamos un sistema de prevención, de alertas tempranas para poder resolverlo, y ahí el mundo de los sistemas también lo unimos a una ley anterior de cédula escolar que no se aplica, pero que es muy interesante, que es tener datos nominalizados que nos den sistemas de alerta de qué está pasando con nuestros alumnos. Si hay mucho ausentismo, es una señal de alerta de que probablemente pueda abandonar o esté pasando alguna situación compleja. Y otra de las cuestiones que planteamos en esa ley es que sea interministerial, que no es solamente el Ministerio de Educación, que creo que algo plantearon aquí, el que tiene que ver esto, sino que el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y las organizaciones comunitarias que son parte de esto, que puede ser desde la empresa, la iglesia, el club de barrio, ¿no? Como miradas locales de un trabajo conjunto para poder prevenir y revertir el abandono escolar. Eso ya es ley, se votó en diputados y en el Senado. No se aplica, que es lo que nos está pasando en mucha de la normativa. Argentina tiene muchas leyes interesantes, pero no siempre logramos que se aplique. Me parece que también es el gran desafío y que tiene que ver con ese cambio cultural enorme de entender que la educación no es solamente educación, que es de todos, que la escuela construye sociedad, comunidad y habilidades personales para la vida, que el desafío nuevo es, como decía él, no el docente que baja conocimientos, sino enseñarles a nuestros pibes a tener un pensamiento crítico, creativo, y que haya un docente preparado para poder acompañar ese proceso, que la escuela media no tenga estos docentes que para poder conseguir llegar a fin de mes están yendo de una escuela a otra y no termina viendo un proyecto educativo, empoderar a los equipos de conducción docente verdaderamente con una carrera docente de ascenso, porque también el docente hoy en muchas jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires lo cambió hace poco, en muchas jurisdicciones es docente durante muchísimos años y llega un momento en que aspira al cargo de conducción docente no por vocación, sino como una manera de poder ascender en términos económicos, etc. Entonces, también modificar los estatutos docentes de cada una de las jurisdicciones para formar y para dar según vocación, ¿no? No todo el mundo está preparado para conducir y ser el líder de un equipo educativo. Bueno, estoy siendo larga, perdón. Bueno,
No sé si alguno de ustedes quiere No, por ahí, agregar algo más a la agregar esto de la respuesta. brecha digital es un tema importantísimo porque la tecnología puede acercar o puede hacer que sea abismal la diferencia. Y también me parece que hay conceptos que tenemos que tomar, que es humanizar la tecnología. Y esto sí es un gran tema y es un gran debate que tenemos que hacer. La tecnología es una herramienta, pero tenemos que ver cómo la vamos a utilizar. Utilizada para el bien tiene un sentido, utilizada para el mal tiene un sentido. No saberla utilizar y utilizarla igual tiene otro problema. Yo si hoy agarro cualquier teléfono de ustedes, me lo presta 5 minutos, puedo saber de su vida cosas que ustedes no se esperan. Porque ahí en ese teléfono ustedes tienen dónde se movieron, porque hay un GPS, dónde sacaron plata, en qué cajero, qué gustos tienen, porque seguramente estuvieron buscando en el Google alguna cosa que quieren hacer. Seguramente puedo saber qué van a comprar en los últimos días porque están buscando alguna cosa, ¿sí? Puedo saber sus gustos musicales porque voy a ir a Spotify, voy a YouTube, voy a saber qué están escuchando, ¿sí? Puedo saber cuánta plata tenés en tu cuenta, ¿sí? Puedo saber hasta cosas que son personales. Puedo ver fotos que son personales. Y nosotros eso no lo damos cuenta y a veces lo tenemos al teléfono como si fuera algo, una herramienta más, un tenedor o un cuchillo, y no es un tenedor o un cuchillo. Es importante que esta brecha que vos te estás hablando se achique. Obviamente, cuando más te alejas de Capital Federal, es muchísimo más complicado. Porque ni siquiera te anda el teléfono en la ruta, con el cual no hablamos ni de fibra óptica, ni ya, digamos, es un gran problema. Si lo analizás a nivel educativo, es muchísimo más grave, porque obviamente, si estamos hablando que hay chicos que van al colegio para tener su único plato de comida en el día, y hablamos de chicos que van a la escuela Roca, en donde tengo la suerte de haber pasado y parece que estás en otro país, ¿sí? Y que tienen todo, ¿sí? Obviamente la brecha es muchísimo más grande cuando termine. Y creo que ahí es donde tenemos que nuevamente estar todos. Digo, para mí tenemos que hacer un pacto, en serio, todos, para armar un plan educativo, un plan productivo, de acá a 20 años, sabiendo que esa herencia no la vamos a recibir nosotros, la van a recibir los jóvenes del futuro. Bueno, antes de... Un aplauso, sí, por supuesto. Yo tomé una palabra de las que dijo cada uno, que por ahí me pegaron un poco más, y desarrollé esta frase como cierre de nuestra mesa, que tenemos que transformar el simulacro para construir esperanza y futuro. Así que me parece que ese es el cierre de nuestro panel. Transformemos este simulacro entre todos. Ojalá se abran los canales para que esta mesa se multiplique y podamos construir la esperanza y futuro para nuestros jóvenes. Así que bueno, muchas gracias de vuelta, Vicky, Silvio y Ludovico, y gracias a todos por haberse quedado en el panel. Gracias.